Aníbal Díaz. Buenos días. Muy buenos días, leyenda Willy Rodríguez, y a todo este poderoso equipo del gobierno de la mañana. Bien tempranito conversábamos en el debate que se produce entre todos nosotros y ustedes, los oyentes, sobre este tema del uso de los espacios públicos, sobre todo de las playas, los balnearios, y se han, pues a su vez, hecho sentir una gran cantidad de mensajes a través de las diferentes plataformas, en el que hemos podido observar fotos de balnearios, de playas, desde cada una de las provincias del país. No se ha quedado una sola fuera. De San Juan de la Maguana, de Bonao, de La Vega, de Santiago, del propio no hay que hablar el caso de Punta Cana y de Romana, Higüey, Verón, todo ello, sino que la verdad es que la gente ha hecho uso de los fines de semana en la cuarentena como si fuera simplemente unas vacaciones. Y dentro del introito, antes de irme a mi comentario, quiero simplemente reflexionarle a los oyentes: si usted no hace el ejercicio particular de quedarse en su casa los fines de semana, si usted no logra parar, cortar esa mecánica de irse y simplemente venir temprano, va a seguir produciendo, enfermando su familia, enfermando los vecinos, enfermando todo su conjunto social. Y al final eso nos va a dar al traste con un colapso. Cuando Chanel Rosa lo decía, no lo decía exagerando, sino haciendo una narrativa lógica de lo que está sucediendo hoy y de las consecuencias de esas acciones. Saludar el caso de que la autoridad que antes se llamaba AMET, la DGCET, la he visto muy activa en los perímetros importantes de la ciudad, sobre todo en el casco urbano, que es el que pude ver durante la semana y el fin de semana. Ese corredor de la Lincoln lo vi bastante organizado. De hecho, pregunté, creo que se llamaba Mayor Mansueta, el que está como supervisor, y pude ver que han hecho un gran trabajo haciendo un buen desahogo de la avenida Abraham Lincoln. Así hay que tomar todo esto con conciencia. El presidente electo de la República, que es mi comentario, Luis Abinader, ha ido dando ya una gran cantidad de nombres, de señalamientos, de nominaciones hacia su gobierno, hacia el gobierno que va a iniciar el próximo domingo 16 de agosto. Y hemos visto gente a la que ya esperábamos pues conocer cuál era su designación. Y es el caso del propio amigo Tony Peñaguaba, que ya ha sido mencionada públicamente por el presidente electo de la República, Luis Abinader, hacia dónde lo va a colocar en el gobierno. El caso de Yadira Enríquez, que también ya finalmente fue colocada públicamente, otros que aún no han salido públicamente. Y en ese tema, algunos preguntan por qué el presidente Luis Abinader entendía a mucha gente como que arrancó. ¿En qué lugar fue que nombraron a Tony? Tengo entendido que es como coordinador del Gabinete de Política Social. Correcto, coordinador del Gabinete de Política Social, y en esa estructura, que es la que hasta hoy ha estado dirigiendo la vicepresidenta de la República, doña Margarita Cedeño, y que anteriormente lo hizo don Rafael Alburquerque, ahora lo va a dirigir Tony Peñaguaba. Lo digo porque a veces hay gente que tienen una idea sobre esas instituciones. Tú sabes, es un órgano rector de coordinación. Eso no es un órgano burocrático. Ahí no hay, tú trabajas en eso, tú lo que haces es que articula las políticas públicas en materia social de manera conjunta. Lo que quiero decir con eso es que eso no es una dirección, eso no es un ministerio, y te lo digo porque yo recuerdo cuando estaba el doctor Alburquerque ahí,
Él estaba como coordinador de la política social en su calidad de vicepresidente de la República, y lo propio lo hacía también Margarita, de manera tal de que es un órgano básicamente coordinador o rector. Así es, él tendrá, pero hay una visión de política pública eficiente, lo cual él tendrá un rol muy, muy activo en la coordinación de los programas sociales, como el Progresando con Solidaridad, que es el ProSoli, con todos estos programas. Y de hecho, en esta crisis que estamos teniendo, lamentablemente, el tema de la política social es mucho más importante, porque aquí hay dos ejes fundamentales con los que tendrá que iniciar el gobierno. El eje sanitario, que tiene que ver con una serie de medidas que tendrá que tomar el nuevo gobierno para hacer mucho más fuerte el cumplimiento de esas medidas fundamentales, la de distanciamiento, y lógicamente la parte de respuesta social, porque tiene que venir, lamentablemente tiene que venir un ajuste para que pueda mantenerse la capacidad de poder seguir subsidiando estos programas. El fase 1, el fase 2, el Quédate en Casa, que tienen una provisión de fondos hasta el 31 de julio, tiene que presentarse entonces en el nuevo Congreso un presupuesto complementario para readecuar todo este tema y que podamos buscar los fondos necesarios para que puedan mantenerse hasta el mes de diciembre todos estos programas. Y de hecho, con mucho cuidado, con una visión crítica propositiva, quiero referirme al presidente Luis Abinader diciéndole lo siguiente. Se estableció en el gabinete de políticas públicas, en el gabinete presidencial, en la campaña, una serie de temas hacia los cuales se buscaba hacer más eficiente el gobierno, que el gobierno como estructura sea menos costoso y que pueda esa reingeniería económica permitir que haya más capacidad líquida para invertir en sectores fundamentales como el de la salud, el de la educación, la vivienda y la propia seguridad ciudadana. Sin embargo, el impacto de la crisis, el COVID-19, pienso, debe poner un poco de bajar el acelerador a la implementación de la reformulación de esas instituciones. Venir de un solo momento y fusionar o eliminar una cantidad de instituciones que tienen empleados, que tienen 16, 20 años en esas dependencias, independientemente del cambio de gobierno, es bien complicado generar entonces un vacío laboral también allí. Cuando tenemos una gran cantidad de pequeñas, medianas y hasta ya grandes empresas que han quebrado. Dese una vuelta en el casco urbano y busque los que dice se alquilan y se venden. Y usted se va a dar cuenta de una gran cantidad de negocios, sobre todo del segmento alimentos y bebidas, que han quebrado. La cantidad de restaurantes que han quebrado en la capital, en Santiago, eso es impresionante. Y lo que implica esto es que usted tiene toda una cadena de negocios que va de bruces hacia abajo. Entonces yo creo que hay que tomar con mucho cuidado el tema de eliminar instituciones. Creo en la fusión, que es otra cosa. Usted fusiona una con otra, preserva esto y tener mucho cuidado con el tema de los empleados para que no pase como en el caso del IDCS, del Instituto Dominicano de Seguro Social, que fue fusionado, supuestamente eliminado, traspasaba su nómina a otras agencias del gobierno, y hay una cantidad impresionante de empleados del Seguro Social que no han recibido ni su pasivo laboral, pero tienen 6, 8 meses, un año que no cobran su salario. Entonces, si nosotros repetimos algo que pudiera ser igual en el efecto de que se quede un tránsito de empleados, de personas, entre la fusión de una institución y otra, esas personas con familia, en un momento de una crisis que ya ha golpeado grandemente, hay más de 800,000 personas que han perdido su trabajo de forma directa e indirecta
eso te puede generar entonces un corrido social que al final puede ser mucho más costoso. Tener la prudencia necesaria para que asumamos esto con cuidado. Y me parece que la implementación del gobierno eficiente tiene que venir de la mano de la prudencia para que esa fusión se dé a partir del próximo mes de marzo del año 2021, en el que entra efectivamente ya un nuevo presupuesto real, porque lo que viene aquí es complementar el pasivo de impacto, que dice el propio Banco Central, de que recuperamos un 29% de las remesas de este mes respecto al otro, lo que implica que, como usted lo porratea, lo que ha tenido es un impacto de recuperación de un 15%. Pero no quiere decir que se aumentó, es que se recuperó de lo que estábamos dejando de percibir. El sector turismo totalmente colapsado, remesas navegando como se puede, y el sector de servicios, que es el que más empleos formales e informales genera, desde un parqueador hasta los camareros, cocineros y demás. Aquí hay empresas y aquí hay empresarios, y de hecho me llega a la mente uno muy amigo de Willy, amigo mío, Marino López. Yo la verdad que lo tengo colgado del alma, ese tipo de gente, porque están manteniendo abiertos negocios impresionantes, la cantidad de costos que tienen ese tipo de negocios. Está pagándole a esos empleados sin ningún tipo de subsidio real, porque está pagando todo el mismo costo de energía eléctrica, del pasivo de sus empresas, de los locales que tienen. La gente se equivoca, muchos de esos negocios son comprados a 20, 30 años, igual que usted compra un apartamento. Y ese pago de esos bancos, ¿de dónde está saliendo? Hay una gran cantidad de empresarios que no han cerrado todavía, apostando con fe a que llegue la vacuna y a recuperarse. Usted no puede venir también de repente y eliminar y cerrar, porque al final, el tema de la eficiencia tiene que estar muy claro, que va después de que la gente viva, que la gente sobreviva. En este momento aquí lo que hay que preservar empleos, preservar plazas. Evidentemente vamos a proscribir lo más que podamos el tema de la corrupción, eficientizar esa parte, pero mucho cuidado con el tema de eliminar plazas. Sí, pero la corrupción no está en las instituciones. La corrupción es cometida por personas, y son las personas que cometen esos actos de corrupción las que deben ser perseguidas, las que deben ser sometidas a la justicia. Una institución no tiene la culpa de lo que hagan quienes las dirigen o quienes trabajan en ellas. La responsabilidad es personal. O sea, una persona que está en la X institución, no, que se reta la institución por corrupción, pero las instituciones cometen actos de corrupción. No, cometen actos de corrupción las personas que trabajan o que dirigen una institución, y esas son las que tienen que ser sometidas, investigadas, y son las que tienen que pagar las consecuencias. En eso yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y lo has dicho muy claro. Las personas que han cometido acciones, que sean encartados. Y en ese tema, usted distanciar el tema de la institución como tal. Pero por eso decía desde el principio, Nayib, en el caso de Luis, él concibió el gobierno eficiente como un eje de campaña. Él se preparó 2 años para eso, montó un gabinete que lo presidía Lisandro Macarrulla, en el que estaba Sigmund Freud y una serie de personas que se prepararon para eso, pero la crisis vino antes que el resultado electoral. Ese programa hay que revisarlo con mucha prudencia para que el procurar el ser eficiente vaya en el campo de la prudencia necesaria para que preservemos la estabilidad social que está por encima de cualquier eficiencia económica. Llévatelo, Cundo.